8 de la mañana, 47 minutos. Vamos a dialogar a partir de este momento con el presidente de la Sociedad Ginecotológica del Uruguay e integrante del GACH, el doctor Claudio Sosa. Doctor, muy buenos días, bienvenido. ¿Cómo le va? Buen día, Humberto. Buen día a la audiencia. ¿Cómo están? Bueno, doctor, todos los días le estamos anunciando y diciéndole a nuestros televidentes que en la medida que se van dando nuevos informes a todo nivel, ¿verdad?, sobre la vacunación, sobre la evolución del coronavirus, bueno, tratamos de ir ayornándonos y en este momento hay una noticia desde hace algunos días que se ha dado que es muy importante por la recomendación que los ginecólogos han realizado a las embarazadas a vacunarse contra el COVID-19 por resultados de análisis que han demostrado que hay mayor riesgo de sufrir cuadros severos. ¿De cuándo datan estos estudios y digamos sobre qué universo se realizaron o qué procedencia tienen, doctor? Sí, es un buen apunte, porque esto ha sido una evolución, la pandemia, a pesar que tiene un corto periodo, un poco más de un año, la evolución de información, como ustedes saben, es exponencial y es día a día. Inicialmente, cuando comenzó la pandemia, no se veían en los datos que la embarazada tuviera mayor riesgo que la mujer no embarazada. Eso se veía sobre todo por datos europeos. No veíamos que hubiera mayor ingresos a cuidados especiales, CTI, incluso morbidad materna severa, que es enfermedad severa, ¿no? A partir ya cuando la pandemia ingresó más hacia el lado de las Américas, sobre todo Estados Unidos, México y Brasil, ya empezaron a haber reportes de muertes maternas relacionadas al COVID, asociadas al COVID, relacionadas a muertes maternas de patología propia del embarazo, pero también complicaciones propias del COVID en la embarazada. Y sobre todo de Estados Unidos, donde tenemos buenos datos, el CDC, que es una institución importante en cuanto a la relación de la vigilancia de infecciones, empezó a ver que comparando embarazadas con mujeres de la misma edad, ¿no? Porque tenemos que tener comparaciones que sean lo más controladas posible, se veía que el ingreso a cuidados especiales, la necesidad de respiración mecánica asistida y la muerte materna era mayor cuando la paciente estaba embarazada en este grupo. Esto nos llamó la atención al principio porque lo que veíamos que era como diferente de otras epidemias. ¿Se acuerdan que la H1N1 2010 provocaba muerte materna y lo sabíamos claramente? Se hizo una rápida difusión de la vacuna contra la gripe que logró estabilizar y bajar la mortalidad por el H1N1 en su momento. Bueno, esto, si bien no es tan importante como el H1N1, que casi se focaliza más en niños y embarazadas, esto tiene otro grupo poblacional, ustedes saben, asociados a la edad mayor y comorbilidades. La embarazada empezó a ser un grupo de riesgo y como estamos viendo, con mayor cantidad de números de N, empezamos a ver ya edades más jóvenes, pacientes embarazadas, por lo cual se puso el foco en la prevención en punto de partida del instrumento más importante que tenemos para manejar la pandemia, que es la vacuna. Y bueno, de ahí es donde se hicieron los análisis para ver si era factible recomendar con el máximo beneficio posible, los mínimos riesgos a la embarazada, las vacunas. Y bueno, se concluyó que con la evidencia existente, a pesar de ser nueva evidencia, porque recordemos que las vacunas son muy nuevas, en función de los datos disponibles, los riesgos que presenta, que son en general mínimos, y los beneficios que dan frente a la presencia de la posibilidad de tener el COVID, que hoy en día en la mayoría de los países la transmisión comunitaria es muy importante, promover el uso racional de la vacunación durante el embarazo. Doctor, ¿se recomienda la vacunación en algún semestre? O sea, ¿es más recomendable algún trimestre, de la embarazada, al principio, al final del embarazo? ¿Y hay alguna vacuna más recomendada que otra para mujeres embarazadas? Buena pregunta, Lorena. En sí, la evidencia demuestra que en cualquier momento del embarazo es efectiva y no genera riesgos específicos asociados al embarazo. Sí, los riesgos que tenemos todos frente a la vacuna, que en general son riesgos mínimos, ¿no? Más locales por el tema de la punción, etc. ¿Qué pasa? Frente a una pandemia y tanta vacunación, ya tenemos datos de muchas mujeres que se vacunaron, primera, segunda dosis, test de embarazo positiva. Se han seguido
en Estados Unidos también registrado esto, y la mayoría no ha tenido ningún tipo de complicación evidente al momento, por lo cual no habría una edad gestacional por lo cual uno lo limitara. De cualquier modo, por un tema de racionalizar y darle la mejor garantía a la embarazada, lo que se ha decidido en la mayoría de días es, si usted tiene la elección, o sea, si usted es vacunada en el primer trimestre conociéndolo, o incluso conociéndolo, no genere ansiedad ni el equipo de salud se va a preocupar porque no va a haber ningún problema. De ser electivo, la idea sería posponerlo después de las 12 semanas, por un tema solo de, digamos, de ansiedad, de evitar, bueno, que la madre tenga ciertas dudas, se saca del periodo donde ocurría la formación de lo que llamamos embrión feto hasta las 10, 11, 12 semanas, y a partir de ahí no había problema. Sí está bueno a puntualizar que está bueno que llegue al tercer trimestre vacunada, porque la fisiología del embarazo, es decir, los cambios normales del embarazo, que ya saben, el crecimiento del útero da una restricción hacia el tórax, lo cual genera más complicaciones cuando hay problemas ocurre habitualmente. Por lo cual que la recomendación sería ideal es que pudiera agendarse en forma fluida después de las 12 semanas y llegar completamente con las 2 dosis antes de las 34. Ese sería el periodo. Y adicionalmente, simplemente porque esto es importante, porque vamos a tener la vacuna de la gripe, y la embarazada tiene también otra recomendada que es muy importante, que es la tos convulsa. La recomendación es que haya 14 días entre vacuna y vacuna. Esto no es porque genere ningún problema. Si alguien se vacuna con todas a la vez, no genera problema, pero hay que permitir que el cuerpo, digamos, haga anticuerpos. Entonces, para eso que se necesitan 14 días para que reciba una vacuna, haga anticuerpos específicos contra esa vacuna y luego recibir la otra. Porque existiría la posibilidad que ante 2 o 3 vacunas no genere los anticuerpos que decíamos justamente para la protección. Es la única consideración durante el embarazo, que el control prenatal tiene muchas intervenciones y entre ellas también vacunas que siempre se recomiendan. Hablamos de beneficios, riesgos para la mujer. ¿Qué pasa con el bebé? ¿Se le transmite esa inmunidad lograda por la vacuna? Sí, justamente eso es información más reciente todavía, ahora de marzo, con respecto sobre todo a la vacuna, que no te contesté cuál tipo de vacuna, que ya voy a eso, pero con respecto a la vacuna Pfizer, que es la que sin duda tenemos más información porque es la que se está haciendo en Estados Unidos, Moderna y Pfizer, entonces tenemos mucha información de las vacunas de la plataforma que son ARN mensajero, ¿no? Que son las que nuevas, la tecnología nueva, y de esa hay información reciente del último año, y justamente se publicó ahora en fines de marzo, o sea que es muy reciente, una corte significa seguimiento de embarazadas que fueron vacunadas y se vieron que los recién nacidos tienen anticuerpos que generó la vacuna, es decir, que le da cierta protección. A pesar que los recién nacidos, los niños, no son un grupo de riesgo, pero les genera una protección, y bueno, sería bueno también por el tema de la transmisibilidad, ¿no? Que queremos evitar y cortar en diferentes momentos. Y en cuanto a la vacuna, si bien hay 13 vacunas actualmente en el mundo que están disponibles, autorizadas por diferentes organismos, en Uruguay contamos con 3, y la Sociedad de Ginecología y Ginecotocología lo que decidió es, bueno, focalizarse en las 3 que tenemos, que están disponibles. Si viene alguna nueva, el comité se reunirá nuevamente. La de AstraZeneca quedaría fuera porque está recomendada después de los 60 años, se focalizó en ese grupo, por lo cual que no aplicaría a la embarazada. De cualquier modo, ya les comento que en Europa es la que se utiliza y también se hace en el embarazo. Y en cuanto a la de Pfizer y Coronavac, de Sinovac, cualquiera de las dos se puede dar perfectamente. Decía, Pfizer es más nueva en el mercado en el sentido de la tecnología, pero esa es la que hay estudios de modelos animales del último año, seguimientos del CDC, este organismo americano que sigue las embarazadas, más de 30.000 embarazadas solo de febrero que están siendo seguidas y no ha habido ningún problema, y son las que, bueno, también se publicó que generan anticuerpos en el recién nacido. La Sinovac, sin embargo, es una plataforma más conocida por nosotros porque ya la hemos utilizado en vacunas como la influenza, otro tipo, por lo cual no genera tanta ansiedad frente a una nueva vacuna, entre comillas, que podría generar embarazada porque ya ha sido usada. O sea que en ese sentido fue modificada para el COVID, para el SARS-CoV-2, y no, el resto de lo que es la vacuna no debería generar problemas, y obviamente se están monitorizando todos los efectos adversos y complicaciones. Así que en principio es
la que le ofrezcan es la que debe recibir la embarazada en el momento que se vaya a vacunar. Doctor, le voy a hacer una pregunta que voy a tratar de explicarme lo mejor posible para que lo pueda entender toda la gente, y seguramente cometa mucho error técnico que le pido por favor usted me corrija. Hemos tenido noticias en un determinado momento de que la vacuna de AstraZeneca fue suspendida en algunos países porque generó algunos temas de trombosis, cosa que luego fue no desmentida, sino que se habló de que era un tema de una partida. Hace instantes nada más, desde Estados Unidos, la Administración de Alimentos y Medicamentos ha recomendado suspender la vacunación con Johnson & Johnson tras 6 casos de trombosis. Esto es una noticia de hace algunos minutos surgida en los Estados Unidos. En la República Argentina hay una conmoción general por la muerte del periodista Mauro Viale, porque se había vacunado hacía 48 horas y tuvo una muerte prácticamente fulminante o súbita, con la aparición también de coágulos pulmonares, un tromboembolismo pulmonar. Pero además yo me remito a los informes primarios que tuvimos de pacientes de coronavirus, que se hablaba de microcoágulos pulmonares en esas personas. La pregunta es esta: tomando en cuenta que en muchas embarazadas hay un periodo en el que creo que es Clexane, el medicamento que se les aplica durante varios meses durante el embarazo, ¿puede existir alguna relación que haga temer a la embarazada justamente a tener mayor propensión a generar estos microcoágulos? Bien, buena pregunta y tiene varios elementos. ¿Qué pasa? La embarazada de por sí tiene un aumento fisiológico de la hipercoagulabilidad. Eso lo sabemos ya. Es una protección que se tiene fisiológicamente en el embarazo. O sea, es un elemento a tener en cuenta, y por eso es importante cuando hacemos asesoramiento, no sé, anticoncepcional, que hablamos de anticonceptivo y damos estrógenos, o en la perimenopausia damos estrógeno, en la mujer, ya no en el embarazo, es importante siempre tener las consideraciones relacionadas a los problemas de hipercoagulabilidad. Y eso, obviamente, siempre el profesional lo considera. Por eso, algo que parece tan banal a veces decir, bueno, es anticoncepción, se puede dar, siempre que hace una evaluación adecuada de la paciente. Y eso lo va a hacer el profesional que le esté atendiendo. Segundo, en cuanto a los eventos adversos, esto pasa mucho en epidemiología, con lo que se llama los reportes de casos. O sea, a veces, obviamente, los que son casos muy llamativos siempre llaman la atención, pero siempre hay que ver en el contexto de la cantidad el denominador de ese caso donde ocurre. Pero ustedes recordarán, bueno, esto es un poco más, no sé, el tema de Johnson & Johnson contra el número de 6 trombosis con respecto a cuántas pacientes vacunadas. Pero en el caso de Europa eran 8 casos en 1 millón, 8 por millón. Está dentro de las posibilidades que agarremos 1 millón y que existan chances de trombosis. Lo que pasa es que uno con la lupa, mirando cuando alguien se vacuna, está buscando elementos, y donde llamó la atención que hubiera 8 casos, se fue a ver realmente si había causa-efecto, y que podría haber alguna causa, se está estudiando. Y por eso rápidamente se cambió al grupo de, bueno, dado que ocurrió eventos en grupos más jóvenes, mujeres de 55 para abajo, demos los 60 años para arriba. O sea que, obviamente, esto siempre requiere una evaluación, una continua vigilancia epidemiológica e ir corrigiendo si hubiera elementos. En principio no hay una causa-efecto clara. Lo pasó con AstraZeneca, habría que ver lo de Johnson, que tú estás comentando ahora, y ver el denominador. Y obviamente las instituciones van a evaluar si realmente existe una causa-efecto. Sí, doctor, para complementarlo, le digo que va absolutamente en línea con lo que usted dice, porque la FDA ha informado que estos 6 casos se dio en 6.800.000 dosis aplicadas de la de Johnson & Johnson. Ahí tenemos la relación. Claro, por eso cuando... esto es apasionante, pero el tema de la epidemiología siempre es el grupo control. ¿Contra qué comparo? O sea, y bueno, acá ya estamos hablando, tengo 6 casos de 6 millones, 1 por millón, seguramente sea más bajo que el riesgo de la población general. En el caso de esto, de la conmoción argentina, que recibió la Sputnik 5, ¿no? la vacuna que se está dando en Argentina, y que hubo un evento,
también hay que evaluar, porque seguramente hemos tenido un caso en nuestro medio que fue vacunado y tuvo el evento de coronavirus con ingreso al CTI días después. Seguramente no, digo, estamos hablando de una concomitancia. En el momento que se vacunó desconocía que tenía ya su proceso, que como decías tú, la infección por COVID-19 da riesgos de aumento de trombosis, eso está demostrado, por eso dentro de los tratamientos que van a haber, fuera de la parte respiratoria y de la parte de corticoides, también está lo que es la anticoagulación. Esto es una herramienta más que tenemos, que hoy conocemos. Al principio, cuando arrancó la pandemia, se desconocía y se está manejando. Ahora, ahí siempre hablamos de lo que es causa y efecto y tiene que haber un periodo de tiempo, por lo menos, para poder decir si la vacuna dio ese efecto o si realmente acá lo que tenemos es una causalidad reversa, se llama. Es decir, en realidad yo tengo una patología que ya estaba incluida sintomática, es decir, el periodista estuvo infectado, desconociendo con el coronavirus y recibió la vacuna y 2 días después este evento está más relacionado a la infección que a la vacuna. Es difícil, obviamente, y se evalúa caso a caso, y en la medida que los reportes de casos demuestren que, bueno, sí hay una asociación, siempre hay cambios y consideraciones, pero por eso tampoco hay que ser tan alarmista. Los organismos que llevan los controles internacionales tienen la obligación de repente de parar una vacunación o lo que se llama la fase 4 que se está controlando y evaluar, porque forma parte de la propia evolución de las intervenciones, de la medicina. Eso es una obligación. De cualquier modo, no siempre es causa y efecto, pues muchas veces se corrige, se ve y nuevamente después se vuelve a recomendar. Doctor, ya tenemos que terminar, pero con todo esto que usted nos ha contado y le agradecemos, ¿las embarazadas deberían ser un sector de la población priorizado a la hora de vacunar entonces? Y dado las morbilidades que genera la embarazada contra no la embarazada, debería estar considerada, tal vez no sea el grupo de mayor riesgo, son los de la edad y la comorbidad que ustedes ya saben, diabéticos, obesos, hipertensos, pero es un grupo pensando en una mujer no embarazada con respecto a una embarazada, la embarazada tiene mayor riesgo y si uno pudiera de una manera hacer más fluida la vacunación, tal vez sería un escalón siguiente, bueno, así como voy bajando en grupos etarios, a la embarazada priorizarla dentro de la agenda. De cualquier modo, bueno, lo importante es que se está accediendo a la vacuna y que no hay una limitación. Y lo otro importante también es que esto llegue, y de hecho hemos hablado con el Ministerio de los Vacunadores, porque en este momento de pandemia que evitamos muchas veces que vengan al consultorio, que tenemos muchos contactos telefónicos, también presenciales, no obligar a que haya un certificado que obliga a la paciente a ir al médico para que me permita, sino que la vacunadora sepa que de última siempre es una elección de la paciente, no de la usuaria. Le damos la mejor información y ella decidirá. Terminando, en el comunicado incluso pusimos que aquellas que tengan una capacidad individual de limitar o minimizar la exposición, que hoy en día, como estamos con un TC4, ¿no? Transmisión comunitaria 4, es muy elevada, pero de poder limitar, bueno, es una opción para no vacunarse. Si no te vas a exponer al coronavirus, no tenés chance, podés no vacunarte. De cualquier modo, hay que recordar que cuando se vive en el que entra y sale de la burbuja, el contacto con el sistema de salud, porque la embarazada debe controlarse, debe hacerse estudios de ecografía, estudios de paraclínica, que la van a exponer, por eso es la recomendación de la vacunación. Bien, muchas gracias por este contacto con Arriba Gente. Bueno, muchas gracias a ustedes. Cerramos por aquí entonces la entrevista con el presidente de la Sociedad de Ginecotología del Uruguay, integrante del GACH, el doctor Claudio Sosa.